Pues buenos días a todos y a todas. Estamos encantados de estar hoy aquí en la presentación de este libro de nuestro amigo José Antonio Funes. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Castillo por invitarnos, a su alcalde, a Cristóbal, a Luis también por la semana que ha hecho de presentaciones en torno al Día del Libro. Y hoy, pues domingo, venimos a presentar un libro que tiene mucho de personal, que tiene también mucho de historia, que tiene mucho de política y que tiene sobre todo mucho de sentimiento y de emoción. Y por eso, José Antonio, yo quiero agradecerte en primer lugar que me hayas elegido y que me hayas pedido que esté hoy contigo en la mesa presentando el libro. Voy a hacer una presentación formal, pero al mismo tiempo una presentación informal. Y es que yo quiero deciros que él, José Antonio Funes Arjona, pues nació en el pueblo de Salar en 1964. Y además de haber escrito este libro, Del Cortijo al Escaño, pues ha hecho otras muchas cosas. Tenéis que saber que estar aquí él gracias a un acordeón. El acordeón era y es todavía de Rafael Funes Moreno, que es su padre. Su padre nació también allí en el pueblo de Salar, pero también hizo algunos escarpeos por allí por la comarca y llegó un día a Lama de Granada y se encontró con Angustia Arjona Muñoz, que es su madre. Y cuando José Antonio nació, pues lo primero que conoció fue a su madre, que la estaba tocando. Luego conoció a su padre y luego conoció a una hermana que tiene, que es su hermana mayor, que es María. Y es que a mi amigo Funes lo de lo social le viene desde hace mucho tiempo. Su hermana María fue dirigente sindical de comisiones obreras, trabajó como, aunque tiene formación en el ámbito social, trabajó en enfermería en Granada, en traumatología y también trabajó en salud mental. Y algunas de las cosas curiosas que todo el mundo tiene que saber de aquí del pueblo de Castillo, lo que viene es que en la reforma psiquiátrica pues ayudó a salir a gente a la calle y en una ocasión se le escapó uno. Y tuvo que ir por allí dando vueltas por Granada para encontrarlo. Y también pasó otra cosa, que es que la mujer que estaba trabajando en el ámbito de traumatología y se encontró pues algunos accidentes que no le gustaron mucho. Y el Funes pues le gustaba coger la moto y ella pues ¡pam! Que no coja la moto sin el casco, y le daba y le daba y le daba. Y eso después era uno de los castigos que tenía mi amigo José Antonio. Después de María pues vino él, pero de él vamos a hablar después, porque después de él vino Angustia, y Angustia una mujer singular, porque si ahora cuando él haga la presentación lo oís que tiene cierto deje francés a la hora de hablar, es porque ella de pequeñilla en casa pues tenía por costumbre hablar en francés. Y así practicaban por la lengua gabacha allí en el cortijo, del que después hablaremos. Una curiosa musicalidad, ¿no? La del acordeón y la lengua francesa en casa, en un cortijo. Nuestro amigo Funes también le gusta jugar al fútbol. Y aunque no fue muy destacado como futbolista, pero bueno, algunas cosas hizo, pues siempre es una sana envidia de su hermana Angustia, porque ella sí que fue campeona, pero en este caso de atletismo, a nivel de Andalucía, hizo grandes dominios. Bueno, pues después de Angustia vino lo que es hoy, vino el Domingo, su hermano Domingo. Y Domingo tuvo que esperar unos años, tenéis que saberlo también, para recibir el alias con el que es conocido en su casa. El alias es el Maestro. Y es conocido el Maestro porque su padre, el padre de José Antonio, que tuvo por hijo a otro del que voy a hablar después, que es Rafa, pues que llama el padre Rafael, pues le decía a Domingo el Maestro, porque sacaba a Rafa todos los días y decía: tú eres el maestrillo que le va enseñando todas las cosas malas de la vida, ¿no? Y entonces le puso el Maestro. Y pues llegamos ahora a Rafael, que está aquí con nosotros y que además de ser un gran amigo mío, que compartió conmigo política allí en Linares, él en un partido y yo en otro, y debates, pues también es una persona importante dentro de la ciudad de Linares. Y esto sí que es importante en la familia que representa a Funes, porque todos los hermanos y las hermanas han estado vinculados de una manera o de otra a ciertos ámbitos culturales y en particular a la música. En el caso de Rafa, él es el director de una coral, la coral Andrea Segovia de Linares, que es una de las corales que tiene más trayectoria allí en Linares. Además es profesor de lenguaje musical y composición. Ya os digo que los dos fuimos concejales, tuvimos allí nuestros debates, pero los dos compartimos, además del coche para llegar aquí, hemos compartido en alguna ocasión una cervecilla, un rato de distensión y somos buenos amigos. Además, en estos días Rafa está de enhorabuena, también nuestro amigo José Antonio, porque el Papa, el León XIV, es agustino. Y él en su formación pues fue a los agustinos y estuvo unos añillos allí en el seminario. Así es que hasta que se cruzó con una falda, pues él tenía la intención de utilizar otra falda, en este caso más grande, tipo sotana, ¿verdad? Era el plan que tenía. Bueno, tranquilillos que solo quedan dos hermanos para los que vamos a hablar. Hay otro hermano que es Luis, Pedro Ángel, que este no es muy amigo de Funes porque es del Barcelona.
Y entonces eso en casa no se le ve bien. Es del Barcelona. Y este año ganó la Liga. Y en una familia que es casi toda del Madrid, pues eso no está muy bien visto. Pero también tiene un alias allí en casa, es Juan Valdés. Juan Valdés porque le gusta ir a los barecillos, disfrutar de una cervecilla y un refresco, y bueno, le gusta departir con sus amigos y particularmente con su hermano, y es una cosa agradable. Y además, cuando lo estaba preparando, me he dado cuenta de que él se dedica a la formación también, ¿no? Entonces es un ámbito en el que tú ahora profesionalmente te estás moviendo, ¿no? Un ámbito curioso. Bueno, pues este hermano, que quizás es el que musicalmente menos aporta a la familia, tiene en cambio un momento cumbre, que es el concierto que dio en casa cuando era pequeñito sobre Marco, ¿verdad? Y puso a todos los hermanos y les cantó la canción de Marco, que se había ido la madre América y todas aquellas cosas, y lo vivieron también con mucho cariño aquella situación. Bueno, el último hermano es Alberto, que este es músico de verdad, como Rafa, pero mejor. Con más éxito, por lo menos. Y este hermano ha tocado en Europa, en Asia, en África, podéis encontrar, y esto es una broma, múltiples referencias en internet de la carrera que tiene. Así es que ya llevamos 6 hermanos, pero son 7. Y 7, el segundo es del que nos hemos venido a hablar aquí hoy, que es precisamente José Antonio. Bueno, pues si habéis prestado atención, ya sabéis que él es el segundo de los 7 hermanos. Él tuvo una infancia de la que seguro que nos va a hablar después en un cortijo, pero tiene algunas cosas singulares que, como el libro lo vamos a leer y nos lo vamos a comentar él, pues yo me voy a saltar. Es que él también tuvo formación en el noviciado como agustino y estuvo, más que Rafa, a punto de ser sacerdote. Y de eso pues, le han quedado algunos rasgos que son muy característicos. En primer lugar, su cara. Si veis la cara, tiene cara de sacerdote, tiene cara de buena persona y tiene cara de ser una gran referencia en la teología. Él estudió, como os digo, con el Agustino Recoleto, y yo, que lo conozco desde hace ya pues una década, después diré exactamente desde el día y la hora en el que lo conocí, porque lo he podido averiguar, sí que sé que de aquel tiempo, aunque ahora mismo no es religioso, pero sí que tiene una formación religiosa muy importante, le quedaron unos valores cristianos muy importantes, entre otros la palabra amor, que no es liviana, la palabra misericordia, que tampoco es liviana, la palabra compañerismo, que tampoco es liviano, y la palabra bonomía, que también creo que es importante. Él es licenciado en teología y licenciado también en filosofía y letras. Ha trabajado muchos años como profesor de filosofía, también yo he trabajado años como profesor de filosofía, y el mejor recuerdo que guarda de aquellos años, y el que lo ha tratado lo sabe porque siempre habla de eso, es del trato que tenía con sus alumnos y alumnas. Y también quien comparte tiempo con él sabe que una de las cosas que más le alegra es precisamente en el tiempo reencontrarse con algún alumno o una alumna y que lo recuerde como lo recuerda. He dicho que él es de Real Madrid, es merengue, y le encanta reunir a su familia para ver un partido. Pero lo que realmente a él le gusta es reunir a la familia para comer un arroz, porque él es un gran cocinero y un gran hacedor de paella. También le gusta disfrutar de la buena mesa, el pescado, la carne. Pero en Facebook podéis ver fotos de la familia entera reunida alrededor de una paella de José Antonio. Tenéis que saber también que le gusta el cine, que su película favorita es La vida es bella. También le gusta la televisión, las series, y su serie, también como a mí, es una de las series que más me gusta, es Merli. Un profesor de filosofía catalán, una gran serie de televisión. Le gusta, como los hermanos, la música, aunque no es tan ducho como ellos. Especialmente le gusta Serrat, le gusta también Vanessa Martín y le gusta Edith Piaf, también, hay que decirlo. Está casado con Sonia y tiene 2 hijos. José, que es el mayor, y Manolo. Tenéis que saber también que Manolo ayer celebró su comunión, así es que viene todavía un poco nuestro querido José Antonio con un poquillo de resaca. Bueno, pues yo lo conocí el día 22 de diciembre de 2015 a las 13:51 de la mañana. ¿Por qué lo sé? Porque me he metido en la página web del Parlamento de Andalucía y yo, después de tomar posesión ese día, me rodean unos cuantos compañeros y compañeras del Parlamento de mi partido, y después la primera persona que se acerca a saludarme es él y pone los minutos, y entonces sí, el minuto exacto en el que lo conocí. Se acercó, me dio un abrazo, y es un momento curioso que recogió para la historia para saber cuándo lo conocí. Bueno, pues yo lo conocí y estoy sinceramente muy orgulloso y contento de haberlo conocido. Porque los dos, aunque éramos en cierta manera novatos en el mundo de la política, él
desde Ciudadanos y yo desde el PSOE. Él tiene anécdotas, por ejemplo, que se perdió dentro del edificio del Parlamento en uno de los primeros días que hay allí. Tuvo que avisar a uno de los ujieres para que lo llevase de la mano, como si fuese su lazarillo, a la sala que buscaba. Pues, y nos batimos en muchas ocasiones en torno a un debate. Pues siempre me sentí cerca de sus posiciones. Y es que es fácil sentirte políticamente y humanamente cerca de lo que él te traslada. Porque tiene una capacidad innata y hecha y formada que es saber escuchar a las personas. Entonces, participar en un debate con José Antonio Funes es una acción siempre agradable de un debate en particular, porque siempre aprendes de él cuando estás debatiendo con él. Luego yo comparto una opinión que es compartida pues, con su familia, pero también con compañeros y compañeras de mi partido, con compañeros y compañeras del Parlamento de aquel tiempo, que es su exquisita preparación y la exquisita educación con la que siempre ha tratado a las personas. Y eso dice mucho de ti, José Antonio, como persona, fundamentalmente. Y además eso dice de ti porque te hemos admirado pues, como profesor también. Además, podéis verlo en las imágenes de televisión en su momento, ahora en internet, podéis ver que José Antonio Funes y yo éramos de los pocos, por no decir lo único, aunque había otras personas, que íbamos con un libro habitualmente al Parlamento. Y esto también, no sé si dice mucho de nosotros, lo que dice es poco de los otros, por lo menos, de los otros parlamentarios, porque no tienen el hábito de leer. Y la biblioteca del Parlamento de Andalucía, tenéis que saberlo, es una de las bibliotecas más potentes que hay en España. Tiene cerca de 60.000 libros, puedes pedir lo que quieras y está siempre a tu servicio. Pues él y yo éramos usuarios de la biblioteca y habitualmente además compartíamos lectura y compartíamos debates sobre las lecturas. En estos tiempos de tensión política, yo invito a que, si tenéis la oportunidad, voy a hablar de un debate en concreto, podáis verlo, un debate que tuvimos en la Comisión de Cultura sobre el Día de la Lectura, supongo que tú lo recordarás bien, Funes, por lo que voy a contar. El debate participó José Antonio Garrido Moraga, participó José Antonio Funes y participé yo. Bueno, pues el debate fue tan bonito que unos días después Antonio Garrido Moraga tuvo la mala suerte de que falleció de un ictus y en el homenaje que le hizo el Partido Popular cogió parte de la intervención de José Antonio y mía y salió y lo proyectaron en el homenaje que le hacían dentro del Partido Popular, ¿no? Yo creo que ahí hay una reflexión, un momento de poder ver el debate ese, porque se puede ver cómo se puede hacer un debate constructivo en una materia tan importante como la lectura y de diferentes perspectivas políticas, y creo que siempre es interesante. Bueno, él hizo un excelente trabajo como parlamentario, pero tenéis que saber que él hubiese sido mejor todavía consejero de Educación si las cosas hubiesen pasado como debían haber pasado. Y es que el acuerdo entre el Partido Popular y Vox imposibilitó que él fuese consejero de Educación, que lo hubiese sido sin ninguna duda. Pero también tuvo un cargo muy importante, y es que fue presidente del Consejo Escolar de Andalucía, y demostró, como siempre ha hecho, que escuchando se puede hacer mucho más que mandando. Y esto creo que todos tenemos que aprender de eso. Y lo más importante en el ámbito de la educación es que él demostró que la innovación es importante, pero no es lo más importante, sino que lo importante es el compromiso ético con nuestros alumnos y con nuestras alumnas. Y él en su vida ha sido un ejemplo de ello. Y en esa estaba ya al final de su mandato en el Consejo Escolar, cuando empezó a escribir este libro, aunque en realidad pues la idea la venía desde hacía más tiempo. Yo he tenido la oportunidad de leerlo con detenimiento, porque aparezco aquí en una de las páginas, los borradores me lo fue pasando para que le diese alguna idea y pude hacer las aportaciones que él estimó. Y yo no lo voy a destripar, pero sí os voy a decir algunas cosas del libro que creo que son importantes. Lo primero es que yo le recomiendo a todos los vecinos y vecinas de aquí de Castillo de Locubín que lean el libro, por varias cosas. Está bien escrito, y eso no es poco dentro de lo que encontramos entre las publicaciones. El libro está bien escrito. Además, vaya a disfrutar y vaya a aprender. Y eso es mucho ya. Está bien escrito, vamos a disfrutar y vamos a aprender, pues por lo tanto es una recomendación que creo que es importante. Este libro también tiene una cosa que creo que es importante, es una autobiografía, es la autobiografía de José Antonio Funes. Pero además de una autobiografía, es una biografía. Es una biografía de toda una generación de gente que nació en el campo, de gente que vivió en los cortijos, de gente que nació sin luz y que ahora mismo tiene más luces que muchos de los que estamos con una edad mucho más joven, ¿verdad, Juan Antonio? Así es que esa recomendación también quiero que vaya por delante. También es un libro de historia porque recoge muy bien unos años de la historia de Andalucía, una Andalucía que se hizo a sí misma desde el esfuerzo y la tenacidad,
la generación de sus padres, la generación suya también, y una generación pues que en este tiempo no la estamos viendo cómo se está marchando. Es también el libro, José Antonio, permíteme que te lo diga así, una demostración empírica de que ser buena persona merece la pena. Y eso no es poco tampoco en política y tampoco es poco en la sociedad. Conocer a una persona como tú, que eres buena persona, que se ha dejado su tiempo en la educación, que se ha dejado su tiempo en la política y que se ha dejado su tiempo en la pospolítica y que ha hecho el ejemplo de escribir un libro en torno a su experiencia, también es mucho. Entonces creo que es importante decirlo, que ser buena persona hoy día sigue mereciendo la pena. Y sobre todo porque es una demostración de cómo un acordeón en un cortijo es el mejor arma para cambiar el mundo. Así que muchas gracias, José Antonio, y ya te paso a ti la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, yo quiero agradecer al alcalde de Castillo de Locubín y a Luis G. como el director de esta Feria del Libro, que no es algo habitual en Andalucía, en localidades tan pequeñitas como es esta, ¿no? Es un acierto, yo creo, apostar por la cultura, defender la cultura, y eso se hace realmente de forma práctica, como es organizar algo tan disruptivo como es una feria del libro en una localidad tan pequeña. Así que enhorabuena al alcalde por apostar de una forma práctica por la cultura y a nuestro director de cine, Luis G., por dirigir esta hermosa iniciativa. Gracias, he aprendido mucho incluso de mí mismo, que desconocía, de anécdotas que has contado, que eran para mí absolutamente, lo que has dicho del Partido Popular, que llevó a ese homenaje que se le hizo al bueno de Garrido Moraga, ese debate que tuvimos en la Comisión de Cultura, y en todos los anécdotas que has contado de mis hermanos y demás, que he tenido yo que rebuscar, Entiendo que habrás tenido por ahí una garganta profunda que te ha iluminado, así que gracias por venir desde Linares a presentarme. O sea, para mí ha sido una experiencia también importante, dentro de esas que se te quedan grabadas en la memoria, ¿no? El encuentro con Dani, porque en política, y lo digo con bastante frecuencia, y en los ámbitos en los que se me permite, es uno de los lugares más inhóspitos para desarrollar la vida. Tienes a los depredadores al lado y aparecen como aves de compañía, como ositos de peluche, pero hay mucha depredación en el mundo político y hay mucha falsedad en el mundo político. Y hay también honradez, ¿eh? No quiero yo hacer un dibujo fácil con un trazo grueso sobre la política y los políticos, ni muchísimo menos, porque te encuentras de todo como en la vida, pero se dan cita dos cosas que son en política especialmente significativas, que es ese glamour que desprende la política de un lado, y de otro lado pues esos primeros puestos, esa reserva, ese poder que tanta atracción supone para el ser humano. Y eso le hace especialmente atractivo, ¿no? a los deseos de la gente, y al mismo tiempo, precisamente quizá por ser atractivo, especialmente peligroso. Es un lugar complejo para desarrollar la vida. Y se te queda además ahí, se te queda el gusanillo, se te queda ese deseo de continuar, porque la actividad política es fantástica, el papel que se puede realizar es fabuloso, la vida sin política sería mucho peor, es necesaria, es bueno, hay que aplaudir a la gente que se dedica a la política y que pone ahí sus mayores esfuerzos, pero no quita que realmente sea también un clima bastante complejo para desplegar la vida, ¿no? Entonces he tenido la suerte de conocer a gente fantástica, y entre ellas, pues sin duda alguna, a Dani, que para mí ha sido un referente, porque es una persona que además de decir las cosas con claridad, lo dice de forma bonita. O sea, pronto tendrá también su libro ahí, ¿no? Sí, muy pronto tendrá su libro para que lo podamos leer, y yo, ya que he leído también algunos capitulillos, pues aconsejo vivamente su lectura. Bueno,
pero voy a hablar de mi libro. Ahí va. El título es Del cortijo al escaño y no es una metáfora, es una realidad, es decir, es fruto, y mi vida es el recorrido que parte de un cortijo y no termina en un escaño, afortunadamente, ¿verdad? Digo afortunadamente porque hay vida después de la política también. Pero es verdad que ha habido un nacimiento en una Andalucía muy simple, muy sencilla, con muchas dificultades, con pobreza, con limitaciones, con pocas oportunidades, y cómo la vida se ha ido desplegando de tal forma que cualquiera que haya tenido, pues, haya nacido en ese ambiente, también un ambiente rural, de carencias, con mucha alegría y con mucha espontaneidad y tal, también ha podido, afortunadamente en nuestra tierra, escalar posiciones hasta llegar a uno de los escenarios más nobles que tiene nuestra comunidad, que es el Parlamento, ¿no? Que es el lugar que representa pues el poder, ¿no? de la ciudadanía. Eso, ha habido épocas en las que era absolutamente imposible o impensable, y la vida era un círculo vicioso que únicamente iba repitiendo patrones. Afortunadamente, la educación, y por eso a mí me ha gustado siempre trabajar en educación, es ese elemento que te hace poder superar etapas, que te hace poder saltar escalones, que te hace poder aspirar a lugares que en otras épocas ha sido impensable. Y eso, afortunadamente, se ha producido en muchos lugares, pero se ha producido en nuestra tierra de una manera sobresaliente y en un periodo temporal relativamente temprano. La idea del libro no llegué al Parlamento con la idea del libro, sino que la idea del libro se gestó después de un compromiso que yo asumí con un periodista de Ideal, que en la primera entrevista me pidió, que me sugirió a ir tomando nota de aquellas cosas que me llamasen la atención en el Parlamento, y después que se las mostrara, ¿no? Que podía ser interesante leer qué era, para una persona que había visto la política de una manera muy tangencial, qué era lo que a mí más me había motivado, qué me había llamado la atención. Bueno, pues a eso le dediqué efectivamente mucho tiempo. Yo estaba con mi libretilla, iba anotando cosas, intervenciones, leyes, preguntas, respuestas, silencios, zancadillas, de lo que me sorprendía de la política, en una doble dirección: en la dirección de la política parlamentaria, de los debates parlamentarios, y también ad intra, es decir, qué había dentro del partido, que en aquel momento pues era el que a mí me daba soporte, que era Ciudadanos, cómo se iba desarrollando también la política en un partido nuevo, con vicios ocultos, pero en un partido en ese momento nuevo, ¿no? Entonces, el libro, de un lado, en esa faceta política, tiene esa doble vertiente. De un lado, reflejar el día a día de la política, con las iniciativas que me llamaron la atención, las leyes que yo entendí que eran más sugerentes. Aparece mucha normativa, sobre todo de carácter cultural, que era lo que a mí más me motivaba. Y de otro lado, esa parte de la política que era la parte interna, de un partido nuevo que generó enormes expectativas, que despertó ilusión, que hizo que la gente no tuviese que ver la realidad en blanco y negro, que no tuviese que, se decía rojos y azules, ¿verdad? Ni rojos ni azules, vale, ni rojos ni azules. Después se hizo azul intenso, pero en un principio fue ni rojos ni azules. Es decir, esa posibilidad de un partido que permitiera que se pudiera gobernar con el otro sin entrar en gobierno, que eso fue también una novedad, fruto de una estrategia también. No podemos ir ahora considerando que en fin, que éramos beatíficos, ¿no? Teníamos la idea de salvar, eso sí, como los primeros cristianos, ¿no? Cristianizar, entre comillas, ciudadanizar la vida política.
Y esa opción que se asumió de forma global, no solo en Andalucía, de poder permitir la gobernabilidad, yo creo que fue una iniciativa interesante, que supo estar ahí entre dos polos, armonizar, suavizar, diríamos, hacer una vida política más respirable. Eso fue, yo creo, un fruto y fue una iniciativa de ciudadanos, yo creo que muy rica, si no no se hubiesen llenado de balón determinados personajes, la cúpula fundamentalmente, pensando que ya era el momento de ser puerta en lugar de ser bisagra, que ya era el momento de asaltar los cielos, que diría Podemos, que era el momento de tener el poder absoluto. Si esa idea no se hubiese instalado y se hubiesen volcado en esa capacidad de integrar, de dialogar y de poner en comunicación, diríamos, lados opuestos incluso, pues evidentemente yo creo que la política de este país, la política de esta comunidad, hubiera sido bien diferente. Esa es una idea, no sabremos si se hubiese producido, pero yo entiendo que eso hubiera sido normal y no esta situación que estamos viviendo absolutamente irrespirable. Situación política absolutamente irrespirable, de un enfrentamiento ridículo, de una animadversión que no tiene salida. Eso era, diríamos, el núcleo del libro. Pero una vez que ya ese núcleo, digo, oye, pues está, digo, ¿por qué no hago un recorrido un poquito más amplio? Y ese recorrido era ver, porque, bueno, por edad, esto no tengo más mérito que la edad, cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos ido dando pasos para que alguien que ha nacido en un ambiente de pobreza y de limitaciones y de sencillez pudiese escalar esos puestos. Entonces hago un recorrido personal como excusa para hablar de los hitos que se han dado en nuestra tierra. Porque lógicamente cuando yo me pongo a escribir el libro, tengo un miedo escénico lógico, por otra parte, porque yo no soy Pérez Reverte, ¿no? Es decir, pues, ¿tú quién eres, ¿no?, para escribir un libro? Entonces, claro, yo de hecho el primer capítulo lo llamo Historia de una osadía. Historia de una osadía, porque entiendo que tengo que explicar por qué quiero hacer el libro, ¿no? Porque, claro, es que me parece que cuando uno se dirige a los demás, tanto en un libro como en una charla, como en una preparación de un discurso en el Parlamento o en cualquier otro ámbito, el respetable que se dicen los toros, ¿no? La audiencia, quienes te escuchan, merecen el mayor de los respetos y que, hombre, si tú quieres ser leído, ser escuchado, una cierta atención, hombre, que lo que digas tenga una cierta estética. A mí me gusta mucho la ética, pero me gusta mucho también la estética del discurso, es decir, que suene bien, que se lea bien, que sea atractivo, que enganche, que, bueno, que diga cosas que no son lugares comunes, que utilice los recursos literarios para hacer, en la medida de lo posible, que el discurso sea más ameno, más entretenido, en la medida de lo posible. Entonces, claro, primero explico ahí por qué escribo el libro. Y lo escribo por dos motivos. Uno, efectivamente, es por decir cómo es la vida política vista desde los ojos de alguien que ha ido aprendiendo poco a poco. Esa es lo primero. Y la segunda, porque yo vivo una situación personal complicada, políticamente complicada. Es decir, no voy a hacer spoiler, total, aunque se entiende que hay una presentación para hacer cierto spoiler, ¿no? Es decir, yo vivo un chantaje político y un mobbing político de libro. Si lo leéis veréis a qué se debe y por qué se debe. Es decir, haz esto, mira por aquí, conspira, dime qué se dice, qué no se dice, tal. Eso. Y cuando uno se niega a entrar en ese tipo de dinámicas, empiezan los problemas. En política, como en tantos otros grupos de poder de la vida, se crean camarillas y entonces alguien, el que no es de los míos, está contra de mí. Entonces, esa experiencia personal, dura, complicada, yo la sufrí. Efectivamente, yo iba a ser consejero, se prometió pero aparte de ser consejero, yo estaba en el Consejo Escolar de Andalucía, pude haber seguido en el Consejo Escolar de Andalucía, como han seguido muchos de Ciudadanos en determinados espacios,
Y yo era un diputado ciudadano respetado y querido. Bueno, ¿por qué no sigo ahí? Pues bueno, entra un poco. No entrar en conspiraciones o en decir donde dije digo Diego, o si yo con un grupo he trabajado con una cierta comodidad, me he sentido respetado, yo no voy luego a decir, también a veces respetado y a veces también de alguna manera, no voy a decir manejado, pero no es que no hicieran caso en todo, ¿eh? Es decir, estos no se enteran mucho y les damos larga, ¿no? También hubo de eso, ¿no? O sea, no voy a pensar que unos son los buenos buenísimos, otros los malos malísimos y nosotros porque somos ahí la solución para todos los problemas. No. Entonces, realmente esa situación que viví, yo tenía que decirlo. Porque cuando uno se va yo no me fui del Parlamento porque quise. A mí se me pidió para evitar una lucha a otro nivel. Y yo salí del Parlamento y dije que voluntariamente volví a mi centro y tal. Después fui al Consejo Escolar de Andalucía, pero no fue una decisión personal. Yo hubiera seguido. A mí se me pidió que no me presentara a primarias ni nada por una circunstancia que la guerra yo era ahí el peón que se cargaron, un peón cualificado si queréis, pero yo no tenía que ver en aquella guerra. Aquella fue una exigencia. Este señor no debe presentarse porque si no yo voy a competir contra Marín, ya más o menos lo he dicho, a las primarias andaluzas. Esta es mi condición. Bueno, eso es un chantaje. Y en política hay chantajes. Y hay moving. Mucho. Y bueno, si tú tienes una rectitud y un equilibrio y tal, si no, es fácil, además caer en depresión. Es fácil, Dani, es muy fácil caer, porque viven situaciones muy complicadas. Y ya no saben ni quién estaba contigo, ni quién. Aquí se vuelve todo un envoltorio de lío que es muy difícil de discernir a veces qué es lo que está sucediendo. Entonces se requiere una fuerza, un equilibrio importante para no caer en una situación de difícil manejo. Entonces, bueno, yo creía que le debía a la historia y a la verdad, le debía decir qué sucedió, por qué sucedió y cuál era mi visión. Y eso también es un motivo de la... Entonces empiezo a hablar de mi infancia, pues un cortijo, sin agua, sin luz. Claro, cuando dicen un cortijo se puede creer que es un chalet ahí. Era un cortijo, vamos. Aquí aparece más o menos un majano, lo que se ve aquí, ¿no? Era un cortijo, pero cortijo de los cortijos en fin, con estas deficiencias, ¿no? El agua, iba a recoger el agua, la luz era con un candil, el quinqué ya era tecnología, ya 3D, ¿no? Casi tecnología punta en ese tiempo. La televisión, cuando llegó la televisión, era con una batería que la conectaba en blanco y negro, una televisión que era, pues eso, sería como el libro, una cosa así, ¿no? Que tenías casi que poner la luz para una situación, la comida de temporada, pues si tienes ahí el pavo que lo estás criando, pues te cargas al pavo, pobrecito, pero que hay que vivir, ¿no? Tierra, es decir, una vida, una época en la que mi padre, aparte del acordeón que aprendió solo, por cierto, y que era el que se encargaba de ir por los cortijos tocando, que él aprendió solo, se tenía que ir de emigrante. Eso también ha sido, todavía sigue actuando, todavía sigue existiendo la inmigración todavía un poquito, ¿verdad? Pero ahora casi más nosotros recibimos, ¿no? Antes era salida, salir al seminario para formarse, porque era una manera. Muchos de los cuadros sociales y políticos de nuestro país han pasado por seminarios. Los seminarios había que darle un título porque ha formado a mucha gente que después se ha salido y se ha dedicado a la vida social, a la vida política. Muchos de estos tenían que pasar por seminarios, por cierto, para dar un poquito de un barniz cultural, social y demás interesante, porque ahora se nos llena la boca lo social, pero muchos tienen que haber pasado por esos lugares de formación en las que muchos tuvimos esa experiencia. Yo ya casi hasta ordenarme, o sea, lo mío también fue ya, en fin, casi termino toda la etapa. Pasé por el seminario, la vida era compleja, salí y me involucré en esta vida política.
Y en la vida política hay aquí algún capítulo que a mí me gusta mucho, que es el capítulo de las anécdotas. A mí me gusta mucho el capítulo de las anécdotas porque cuando Ciudadanos llega al Parlamento, el que más experiencia tenía era Marín, posiblemente. Después lo ha demostrado que era el que más experiencia tenía. Era Marín. Pero claro, la experiencia de Marín era haber cogobernado con el Partido Socialista en Sanlúcar, que no estamos hablando de Nueva York, en un ambiente, por tanto, local. Marta Bosquet, que después fue presidenta, tuvo alguna experiencia política muy tangencial. El propio Julio tuvo con vosotros en Huelva, pero no teníamos conocimiento político. Más allá de ilusiones, más allá de ganas, más allá de... Entonces, claro, cuento ahí algunas anécdotas de cuando llegábamos a la sala 400, que era la sala primera que nos tocó en el Parlamento, donde teníamos nuestras reuniones de grupo, y nos veníamos con un taco así de folio y todo. Voy a decirle un granito, que polla, decíamos en granaíno, ¿no? ¿Esto qué es? O sea, era una cosa... bárbara, o sea, de desconocimiento, con mucha buena voluntad, con mucha buena voluntad, pero daos cuenta que nos encontramos allí con gente que había estado toda la vida, PSOE, que además eso ha hecho la Junta, el PP, toda la vida, Izquierda Unida, estaba Podemos. Lo que pasa es que Podemos tenía también más experiencia que nosotros, porque Podemos se nutría del capital humano de Izquierda Unida, y muchos de Podemos habían sido de Izquierda Unida y estaban muy metidos en el tejido rural, fundamental, y también en el tejido urbano más chic, ¿no? Más cool, en el tejido universitario, pero nosotros llegamos, claro, pues muy inalvis, muy perdidos, hasta el punto, hay alguna anécdota de cuenta ahí simpática. Una es de el primer pleno que tenemos en el Parlamento, después de posibilitar que Susana fuera presidenta, que ya llegó a la última, que si esa votación no sale, se repiten elecciones, y yo creo que Ciudadanos saca más y posiblemente el PSOE también hubiera sacado más y nosotros, posiblemente. Pero se negocia, Albert Rivera negocia y tal, damos el apoyo tal. Bueno, pues el primer pleno que hay de nuestro secretario, que era Sergio, le pregunta a Marín, ¿qué le vas a preguntar hoy a la presidenta? La pregunta a la presidenta es el momento culmen de un pleno. Culmen, bueno, al menos mediáticamente, televisivamente, todos los reportajes, todas las noticias que salen el jueves, sí, me parece, era sobre la intervención, la pregunta del líder tal al presidente o a la presidenta. Esa era. Entonces, los cortecitos que nos ponen, eso. Lo demás pasa todo un poquito, o sea, lo que haya una ley así de más calado, normalmente pasa todo en off, en blanco, sí, muy de pasada, y se centra en esa intervención. Bueno, pues Juan Marín le dijo, ¿yo qué le voy a preguntar? Si acabo de hablar con ella esta mañana. Sí, tal cual. De hecho, en ese primer pleno no hubo pregunta de Ciudadanos a la presidenta, porque Juan Marín había hablado con ella esta mañana y tenía el hombre razón. Tenía el hombre razón. Los presupuestos para nosotros, fíjense que nosotros teníamos de presupuestos, los asesores que teníamos también estaban aprendiendo al mismo ritmo que nosotros, al mismo ritmo. No es, eran gente despierta, es gente trabajadora, y aprendieron muy rápido, como aprendimos todos, ¿ya? Pero al principio éramos y teníamos de asesor económico a uno que es ahora el presidente de la Cámara de Cuentas, es Cardenete. Ese era asesor nuestro de economía. Pues a ese la colaron también en el presupuesto, es decir, no se enteraba. Es que un presupuesto de una comunidad como la nuestra, de, no sé, eran 30 y tantos mil millones en aquel tiempo, yo creo que ya ahora dicen de 50.000, pues van a ir a 50.000, bueno, pues ya está. Las que entran por las que salen. Unos 30 y tantos mil millones es una cosa muy compleja, y cualquier capítulo que quita de aquí era una cosa para perderse. Incluso los propios expertos, aquellos se vuelven locos. Y nosotros lo pasamos canuta. Y reconozco aquí también un poco la ayuda del propio PSOE para elaborar allí las enmiendas que nosotros queríamos y tal. Se producen situaciones también que ahora pueden provocar cierta risa, pero que en el momento son complicadas. Mire, esto a los 3 o 4 meses de estar ya en el Parlamento, no gobernando, pero sí permitiendo la gobernabilidad. El equilibrio es complicado, porque unos te ven que si les apoyas tienes que aprobarle todo,
porque le estás apoyando, y los otros dicen que estás entregado porque le estás aprobando todo y sin estar en gobierno. O sea, esto es la cuadratura del círculo, es complicado. Unos te critican si no les apoyas, más les tienes que apoyar, porque si no les apoyas nada, dicen, entonces ¿por qué estás permitiendo que gobierne? Hacemos una moción de censura. Y los otros diciendo, es que están entregados. O sea, esa situación es compleja. Entonces, el presidente Julio, que lo teníamos nosotros en la mesa del Parlamento, me dice Funes. A mí me conocen por Funes, algunos me dicen José Antonio, pero Funes, por un apellido poco, si fuese López, pues igual no me dirían López o Sánchez. López, ¿quién? Pero Funes sí, un apellido que se oye poco, ¿no? ¿Quieres ir a la ponencia de medio ambiente? La YICA creo que se llama, la ley esa. Digo, mi primera ocasión, sí, y no era mi comisión. Mi comisión era educación, era cultura, no era medio ambiente. Yo era para hacerle un favor. Julio, ya, pero ¿qué hago allí? ¿Qué posicionáis? No, tú vas allí y está. Y allí efectivamente fui y estuve. No digo vencí, pero estuve. Total, comienza aquello, entonces una ponencia es un grupo reducido que debaten sobre una ley, y esa ley no solo debaten, ya tienen que ver si aceptan enmiendas, qué enmiendas aceptan, para que vaya luego a la comisión, pero como es proporcional todo, la ponencia es proporcional, la comisión es proporcional y el pleno es proporcional, diríamos que lo que pasa en la ponencia se aprueba en pleno, y la aprueba en pleno se aprueba en comisión. Ese es el ritmo, ¿no? Total, que yo sin más datos que eso, de ir y estar, pues comienzan a hablarse de las enmiendas que cada grupo ha hecho. Y, pues qué sé yo, por poner un ejemplo, dice el PP, el plazo que hay para hacer reclamaciones, que vienen 6 meses, es muy largo. Proponemos que ese plazo para que los ayuntamientos puedan reclamar, no sé qué, sea de 3 meses. Y yo diciendo, pues me parece bien. 3 meses, tienen tiempo que trabajar, yo lo veo bien. Y estaba Julio allí, que le venía un color y se le iba a otro, Julio Millán, el alcalde de Jaén, que estaba conmigo en la comisión, me arriaba un castañazo por debajo de la mesa y digo, es que esto es más lógico. Pues así fueron 4 o 5 cosas en total, que el PP metió allí un montón de enmiendas. Normalmente los partidos que no meten enmiendas ninguna, ni sacan nada adelante, nada. Pueden sacar una cosa que sin relieve, porque si para llevarte tú el éxito o el aplauso del colectivo X, me lo llevo yo, y la enmienda la hago yo, no la haces tú, ¿no? Entonces normalmente todas las criaturas están allí, por eso es tan difícil ser oposición, es muy complicado, sobre todo ser oposición después de haber sido gobierno, eso es complicadísimo, es muy complicado. Total, que cuando el PP salía contento porque, claro, había metido allí 4 o 5 enmiendas, claro, podréis decir 4 o 5 enmiendas, ¿eso qué supone? Total, que salimos allí y Julio me dice, hostia, Funes, ¿esto qué ha pasado? Digo, yo he votado lo que me parecía oportuno, yo creo que tiene... Dice, pues me ha llamado Mario Jiménez, dice, me ha metido un broncazo. Digo, ¿por qué? Dice, porque las enmiendas que se han aprobado, eso supone 3 o 4 millones de euros más. Digo, ¿eso? Sí, esto a mí también me llamó Marín. Digo, Marín, digo, Juan, yo no soy de esa comisión. Y a mí decirme las cosas, y no, yo voy allí, pues tal. Total, ahí tienes a Funes, después de que ya pasar la comisión, se apruebe y todo, llegando al pleno y diciendo, mire ustedes, ¿qué es eso que hablamos? Que ha sido un error. Error mío, claro, porque en política los errores son de tal, y los éxitos del líder. Esto es de primero de política. Los éxitos del líder y los fracasos de esto. Tuve puesto un marrón que uno se lo envaina, que se dice, ¿no? Se lo envaina. Otro, que a mí yo me llevaba acá sorpresa también. Nosotros en nuestro programa de Ciudadanos teníamos implantar, promover que las lenguas se pudieran estudiar en cualquier lugar de España. Las lenguas de España, no hablo del chino. Se pudiera, no es que se obligara. Total, que yo registro una proposición no de ley, que una proposición no de ley es como un brindis al sol. Así, esto, que se haga, tal. Bueno, eso
hay proposiciones no de ley que llevan ya 18 veces que se han presentado. Y ahí van para adelante. Pero bueno, sirve un poco para la batalla política, para el teatro, para decirle que estamos peleando por vosotros, que esto lo van... Y aquello fue noticia, vamos, los teletipos empezaron a echar humo, porque aquí hablas del catalán, empiezan a echar humo. Una cantidad de noticias sobre el tema, que el catalán se puede estudiar en Andalucía o se puede estudiar, una cantidad. Total, que me suena el teléfono a mediodía. Me llama Juan. Dice, que yo Funes, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? Dice, esto, bueno, no entraba. Esto de las lenguas. Dice, que me ha llamado Albert, que me ha llamado Begoña Villacís, que, coño, te ha llamado todo el mundo. ¿Está bien? Digo, ¿que esto qué es? ¿Cómo se presenta esto? Digo, pues se presenta, pero Juan, ¿has leído el programa? Si es que está en el programa. Programa que nos presentamos con las elecciones, literal, cogió literal. Vamos, yo creo que incluso recorté la propuesta. ¿Qué digo con esto? Pues que en política, y sobre todo los grupos así, todos, pero los grupos todavía que tienen menos trayectoria, con más frecuencia, pues se vive mucho del eco mediático. ¿Qué dirán? ¿Qué van a pensar? Los de dentro, los que más, ya, el WhatsApp, que yo ardía, que estudien inglés, pero tío, ¿quién dice que no estudie inglés? Que estudie inglés lo que le dé la gana, que dice que la posibilidad de que la gente pueda estudiar, si quiere, una lengua de nuestro país, que las lenguas no delinquen. El que no quiera, que no estudie, pero que tenga la opción, lo mismo que podemos estudiar chino, que tenga la opción de estudiar catalán, vasco, lo que quiera, en su comunidad, si quiere, que no es obligatorio, pero que se dé la opción. Pues aquello fue, ¿por qué? Pues por la maldita cuestión de los que si los separatistas, que si no sé qué, que si qué van a decir, que si... Nos movemos ahí. Bueno, pues otro asunto que ya allí se quedó arrinconado, se quedó metido en el baúl de los recuerdos. No se defendió y ya se dejó dormir. Hay una cosa también muy graciosa que la quiero contar, porque esta anécdota también me hizo mucha gracia en el momento y la cuento ahí. De hecho, da nombre a un capítulo que es Ámame. Es que estaba yo en pleno y me llega un WhatsApp que pone Ámame. Ámame. Era de mi secretaria de comisiones. Y mira que habrá tenido días, pero bueno. A los pocos segundos dice, perdón, llámame. Y entonces, claro, yo le respondí, te amo. Dejé unos cuantos segundos también para que aquello lo meditara. Y le dije, te llamo. Y le dije, esto va a quedar reflejado, ¿eh? Esto va a quedar reflejado. La anécdota también muy graciosa, pero hay una situación en el Parlamento, cuando se van a votar, se cierran las portezuelas aquellas y ya no sale nadie, ni entra. Eso es sagrado, eso es, en fin, protocolario, ¿no? Y teníamos una diputada que después se supo que era intolerante a la lactosa y tal, y total, que se le armó una revolución interna y tenía que salir, pero con urgencia, y ella haciéndole a los ujieres que abriera, y los ujieres que no, y estaba casi ya a punto, menos más que se terminó la votación, estuvo a punto de saltar y salir corriendo, porque aquello fue claro, pero que no se abría la portezuela. O sea, fue una situación también de estas cosas que pasan, que decimos, bueno, ¿y esto? O situaciones también tuvimos también tuvimos la primera persona que sale de un grupo, y no había grupo mixto, pero se quedó lo que hubiera sido el grupo mixto, y cuando alguien sale del grupo político que le da cobertura, los grupos se defienden entre sí. El grupo se defiende. El eterno debate si el voto es del partido, te has presentado por el partido o es mío. Es que si le quitamos al diputado la posibilidad de decir, entonces sí que es verdad que estás vendido, es que estás vendido. Si no, pones que hagamos la votación con X a quien nos parezca. No nos hagamos trampa al solitario. No nos hagamos trampa al solitario. Entonces, cuando tú dejas de tener el paraguas del partido que te ha permitido estar ahí, o te has presentado con sus siglas,
pues quedas a la intemperie. No te quitan el acta, pero te quitan la oficina si es que la tienes, si no compartida con no sé qué, te la quitan. Te quitan intervenciones, te lo quitan todo. No sé si te deja una intervención en años bisiestos, nada, te lo quitan todo. Entonces eso despierta también en la persona que lo vive una situación de rechazo ya, como que ya ve fantasmas por todos sitios, ¿no? Y nosotros, nuestra diputada, que yo después en el libro digo que fue valiente porque oponerse a estructuras hechas y tal, pues digo, sí, tenía razón, sí, es que fue valiente. A lo mejor algunos no fuimos valientes y tuvimos que haber dicho 4 cosas. O sea, no hago una crítica ni muchísimo menos de la persona que adoptó esa postura, pero que sí, ya veía fantasma por todo sitio. Entonces se puso un cartelico, no sé si habéis visto este malagueño que iba lleno de esto, el mocito feliz, pues ella en lugar de todo lo que llevaba un cartelito ponía oficina móvil. Entonces en una rueda de prensa estaba la presidenta, allí iba oficina móvil, oficina, y se ponía en el salón de los pasos perdidos en los sofás, se sentaba ella con su oficina móvil allí, o a la biblioteca, y tú, menudo sitio se metía en la biblioteca, que allí No iba a ver a nadie. allí no iba nadie. Oficina móvil. Y en una ocasión recuerdo que Susana estaba interviniendo y dijo: señor presidente, los 108 diputados, no sé quién está mandando. Señor presidente, que somos 109. Y dijo Susana: claro. Dice, 108, la 109 soy yo. O sea, situaciones que uno estaba como muy sensible, como muy susceptible ante cualquier cosa que surgiera, porque todo parecía que era una especie de confabulación para que no se diera ningún tipo de protagonismo, ¿no? Bueno, ese está en el capítulo de anécdotas que tiene yo creo que sus elementos simpáticos, sus elementos. Y finalmente lo acabo con un poco ya cómo termina mi vida política, en primera línea, porque yo sigo dándole vuelta al coco, y ahí hablo un poco también de lo que sucedió, de lo que ocurrió en Ciudadanos, de cómo se llegó a esta situación de absoluto despropósito y de ahondar y de pegarse tiros en el pie por muchas circunstancias. Y cuento también un poco, y lo llamo la eternidad de lo efímero, y es ya mi relación última con el Partido Popular, una vez que entra en gobierno en solitario, y cómo al no secundar o al no apoyar, al no defender públicamente el voto para el Partido Popular, pues me supuso la defenestración lógica, por otra parte, porque cuando uno llega al gobierno pues pone a los, entre comillas, los suyos, ¿no? Y algunos eso lo hacen con primor, lo hacen con mucho. Pero bueno, pues yo me sentí, después tuve que volver a 8 años atrás. En fin, ahí cuento un poquito el final, que fue también un poquito duro, no porque te quiten de un sitio, no, porque en política hay que ir sabiendo que uno está de paso, que es provisional, que hoy estás y mañana no estás, no pasa nada, es el ejercicio político, sino por las formas, por los plazos. No te pueden decir de hoy para mañana, esa falta de elegancia, de finura, de fineza, ¿no? En la vida pública que se nota mucho, que se ve mucho. Entonces, ahí cuento, para mí fue también traumático un poco, pero después, bueno, ahí lo cuento. He intentado no herir, en el sentido de que no hay odio, hay malestar en muchas cosas, claro que hay malestar, pero no hay odio, porque el odio no conduce a nada, y el odio además al único que perjudica es al que lo sufre. Por tanto, no hay odio, hay malestar, y hay la verdad que yo he pretendido reflejar de mi experiencia política y de la caída de un partido que parecía que iba para gigante, pero que tenía los pies de barro. Con la verdad que ya he sido capaz, no es la única, es la mía. Puede haber interpretaciones erróneas, puede haber interpretaciones que despierten otro tipo de explicación. Lo que no hay es mentira. Ahí no hay nada de mentira. ¿Puede interpretarse un hecho de forma equivocada? Vale. Mentira no. Y es un libro también propio. Yo lo clasificaría, si lo tuviésemos que encasillar en un género, una especie de ensayo. Hay teología, hay filosofía, hay sociología, hay antropología, hay política, y hay sobre todo el interés por conocer una época de nuestra historia, y para conocer también la experiencia de alguien con poca trayectoria política en ese sentido de primera línea, que llega ya con madurez a la vida pública, y que ha pretendido poner negro sobre blanco la vida y realmente las experiencias que ha vivido.
espero que a quienes lo leáis os resulte, al menos nos ayude a comprender ese periodo histórico y el periodo político que recién hemos vivido. Muchas gracias.